en plena siesta, cuando sonó la primera llamada. Aún medio aturdido había alargado el brazo hasta el teléfono y una voz masculina, ni demasiado grave ni demasiado aguda, había inaugurado el ciclo de amenazas con aquello de, después tan repetido, de: hola Agustín, te vamos a matar, no sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro es que te vamos a matar, chau Agustín. Esa vez la sorpresa no le permitió decir ni hola ni quién habla, pero en la siguiente, también sábado de tarde, logró al menos preguntar por qué, y le respondieron: vos bien sabés, no te hagas el imbécil. Desde entonces se habían acabado para Agustín las siestas sabatinas. Pensó en motivos políticos, comerciales, amorosos, pero ninguno le proporcionó una pista medianamente fiable. Su actividad política en el 71 se había limitado a los comités de base y había sido, por cierto, bastante floja. Compartía preocupaciones y actitudes de aquella linda y despierta muchachada, pero no aguantaba las fervorosas e interminables discusiones hasta la medianoche, de modo que se hacía humo no bien se presentaba una aceptable coyuntura. Es cierto que había aportado su cuota, ayudado en lo que podía, pero nunca se consideró un auténtico militante, nunca. Después del golpe, sencillamente, se borró. Por otra parte, su vida comercial no provocaba envidias ni animadversiones. Había pocos empleados en la modesta ferretería que heredara del viejo y nunca había tenido conflicto con su personal. 2 de los empleados vivían también en Pocitos y más de una vez se habían encontrado en las reuniones del comité barrial. Solo que ellos se quedaban siempre hasta el final de las discusiones y al día siguiente en el trabajo él no se animaba a preguntarles a qué conclusión habían llegado, sencillamente porque nunca le había gustado que la política se introdujera en la ferretería. A ver, rubro mujeres. Su soltería, que en el filo de los 40 se iba volviendo inexpugnable, no le impedía una relación casi estable con una antigua amiga de su hermana, la que ahora vivía en Maldonado, casada con un dentista, cuya atractiva madurez había reencontrado hacía casi 5 años durante un viaje a Buenos Aires. A partir de esa buena y agradable vinculación con Marta, había renunciado a los inestables y a menudo riesgosos mariposeos de años atrás, de manera que tampoco ese sector privado podía ser caldo de cultivo para resentimientos o chantajes. En el ámbito familiar no había problemas. Toda su parentela no muy abundante estaba repartida en ciudades y pueblos del interior, los tíos en Paysandú, la madre en Sarandí del G, las 2 hermanas y una sobrina en Maldonado. Raras veces bajaban a la capital y él, por su parte, casi sin darse cuenta, había ido espaciando las visitas. Al principio no tomó en serio la nueva situación. Se dijo que ya no eran los duros tiempos del 72 o el 73, cuando estas anomalías podían tener causas y pretextos muy diversos y hasta verosímiles. Cabía la posibilidad de que fuese una broma. Pero ¿quién de sus pocos amigos podía ser tan pesado como para mantener durante varias semanas un juego así de oscuro? Un chantaje tal vez, pero ¿qué enemigo podía ser tan sádico como para molestarlo de esa manera impúdica y siniestra? Y además, ¿quién podía ignorar que la ferretería daba para vivir y nada más? Lo cierto es que había decidido no abandonar el apartamento en las tardes de los sábados. Su lema personal, adecuado a las circunstancias, era que al sadismo de los amenazadores él correspondía con su masoquismo de amenazado. Pero semejante tosudez tenía una lógica. Si desaparecían los sábados, la previsible respuesta del fantasma agresor consistiría en trasladar la llamada intimidatoria para el martes o el viernes. Así fue que el mundo empezó a tener otro color y otro ritmo para Agustín. Por las mañanas, cuando concurría a la ferretería, ya no usaba el auto, aunque desde el comienzo había aceptado que si alguien planeaba acabar con él, las precauciones estaban de más. De todos modos, había tomado algunas medidas primarias, elementales. Por ejemplo, viajar en autobús. Caminaba 1,5 cuadras y tomaba el 121, que rara vez venía repleto, o sea que viajaba cómodo. Le acompañaban, sin embargo, suficientes pasajeros como para que el supuesto enemigo lo pensara 2 veces antes de emprenderla a tiros. ¿Pero por qué precisamente a tiros? Alguien podía terminar con él, por ejemplo, en un ascensor, digamos, el de su edificio, entre el 2º y el 3er piso, o viceversa. Y como eso tampoco era descartable, empezó a usar el ascensor, solo cuando lo compartía con otros habitantes del inmueble. ¿Y si el autor de la llamada fuera precisamente un habitante del inmueble? Durante una semana bajó los 8 pisos por la escalera.
pero no le fue difícil admitir que en ciertas horas de poco movimiento, una agresión entre piso y piso podía no ser algo descabellado. De modo que volvió a usar el ascensor. Carmen, la mujer que 3 veces por semana venía a cocinar y a hacer la limpieza, estaba con él desde 1970 y era de absoluta confianza. Pero así todo, le hizo discretas preguntas acerca de su ex marido, hace más de un año que no sé nada de él, don Agustín, o de su hermano. Se fue a Australia, ¿qué otra cosa iba a hacer el pobre? Un obrero especializado como él y aquí con los brazos cruzados. Por un viejo acuerdo, Carmen no venía los sábados ni los domingos, de modo que nunca le había tocado atender una de aquellas llamadas, y Agustín tampoco la había prevenido, tal vez porque pensaba que ella podía asustarse y dejarlo plantado. Por otra parte, Marta nunca venía al apartamento. Agustín siempre prefería concurrir al suyo en el cordón, y aunque ella le preguntó por qué ahora venía sin el auto, él solo invocó la suba de la nafta. Después de todo, ¿qué solucionaba transmitiéndole a ella su ansiedad? No obstante, en una relación tan regular, sin ruptura, como la de la casi pareja que ellos constituían, cada cuerpo aprende a reconocer los desajustes y las tensiones del otro, aunque no medien gestos ni palabras, y eso fue precisamente lo que detectó el lindo cuerpo de Marta. Él mencionó el trabajo, la crisis, los acreedores, las mini devaluaciones, pero 3 días más tarde, y por primera vez en 5 años, Agustín fue un verdadero fracaso en la cama. Y aunque Marta apeló a sus mejores reservas de comprensión y de ternura, él no osó decirle que sus pensamientos frecuentemente andaban lejos de aquel busto y aquel pubis tan atractivos como de costumbre. Ir y volver, vigilar y sentirse vigilado. Se metía a veces en el cine, pero no conseguía concentrarse en la película, salvo que ésta se enredase en amenazas y atentados, en crímenes y secuestros. Y cuando ello ocurría, entonces le escapaba el desenlace. No quería saber si la víctima sucumbía o se libraba. En la ferretería, solo una vez hubo una llamada sospechosa. Le tocó a Luis, el cajero. Era una voz de hombre. Preguntó por usted, don Agustín. Le dije que estaba atendiendo a una cliente y entonces comentó que no importaba, que lo llamaría como siempre a su casa el sábado a la tarde, pero no quiso dejar el nombre. Me pareció un poco raro, la verdad. Y él, que no se preocupara, que ya sabía quién era, y el sábado a las 3:30 la voz de siempre llamó para decir el estribillo. Hola Agustín, te vamos a matar. No sabemos si en esta semana o en la próxima, lo único seguro es que te vamos a matar. Chau, Agustín. Él nunca colgaba en primer término, dejaba que la voz completara su mensaje, pero tampoco hacía preguntas. No quería que el otro lo volviera a apabullar con aquel estrambote. Vos bien sabés, no te hagas el imbécil. No quería escucharlo. En tiempos pretelefónicos, como él los llamaba para sí mismo con extraña nostalgia, aquellas tardes en que no iba a lo de Marta, llegaba al apartamento, se daba una ducha, se servía un trago, encendía el tocadisco. En materia de música había 2 cosas que le atraían y le descansaban: los solos de guitarra y las canciones latinoamericanas. Hasta el 72 había escuchado casi diariamente a Biglietti, Los Olivareños, Citarrosa, Soledad Bravo, Alicia Maguiña, Mercedes Sosa. Después que las cosas se complicaron, los escuchaba menos y siempre con auriculares. No quería que algunos vecinos recientes, los porteños del séptimo, los copetudos del noveno, sacaran conclusiones políticas de sus preferencias musicales, pero a partir de las llamadas no tenía ganas de sentarse a escuchar nada, ni guitarra ni canciones, nada. La ducha sí, el trago también, pero en vez de Narciso Yepes o Víctor Jara prefería un segundo trago y a veces un tercero. Hasta aquel martes de tarde que al entrar a la ferretería se encontró por azar con Alfredo Sánchez. No había hablado con nadie de su problema. Durante 10 años no había sabido de Sánchez, pero el hecho de encontrarlo y también la satisfacción de que el otro a su vez lo reconociera lo arrancaron de su habitual discreción. Fueron a un café, charlaron largamente, se pusieron al día. Sánchez había sido su compañero de clase en los tiempos del Liceo Rodó, cuando Agustín obtenía notas brillantes y era el orgullo de los profesores y sobre todo de las profesoras. Y Sánchez, en cambio, pasaba de año a duras penas, siempre con alguna previa de contrapeso, pero salvándola al fin tras pagar el odioso precio de quedarse sin vacaciones para estudiar como un condenado. Agustín siempre había percibido la callada envidia de Sánchez, o tal vez lo que él creía que era envidia o resentimiento, y solo era, qué sé yo, timidez, retraimiento, cortedad,
Agustín le ofrecía ayuda, lo invitaba a que estudiaran y repasaran juntos, pero Sánchez, orgulloso y casi hosco, siempre se negaba. Después, en preparatorios, como Agustín se decidió por química y Sánchez por abogacía, se habían visto bastante menos y quizá por eso la relación había seguido cauces más normales. Años después, y sin que Agustín recordara si había existido algún motivo concreto, sus vidas se habían bifurcado. Ahora, cuando repasaban en todos sus detalles los respectivos itinerarios, Agustín registraba una curiosa contradicción, y se la decía sin dar vueltas al compañero reencontrado. Él, Agustín, el ex brillante, ni siquiera había concluido preparatorio. A la muerte del viejo, tuvo que hacerse el cargo de la ferretería y ya no pudo seguir estudiando, o le dio sencillamente fiaca al ver que su situación económica se normalizaba. Y Sánchez, en cambio, el estudiante que parecía mediocre y avanzaba a los tumbos, ahora era abogado, tenía un estudio con 2 socios de primera, asesoraba a importantes compañías nacionales y extranjeras, y era, en fin, alguien mucho más encumbrado que el modesto ferretero. Además, Sánchez se había casado, tenía 3 hijos, 2 niñas y un varón. Le mostró la foto, una linda mujer, preciosos los chiquilines. Agustín, en cambio, solterón empedernido, no tenía por qué mencionar a Marta. O sea que la soledad lo esperaba agazapada, implacable y paciente. ¿Qué se va a hacer? Y fue después de tanto intercambio, de tanto repaso de antiguos profesores y compañeros de clase, Casenave murió, lo sabías, y el pulpo, aquel de matemáticas, se fue a los Estados Unidos, allí es un capo. Y la gordita Moreno se casó con un árbitro de fútbol, ¿quién lo iba a decir? Fue después de tanta amistad recuperada que Agustín abrió las compuertas de la confidencia y por primera vez le narró a alguien su tortura privada. Sánchez le dedicó una atención que Agustín le agradeció con el alma. Y el remate de toda la historia, a esta altura ya no sé qué hacer, estoy desorientado y además no sé, a vos puedo confesártelo, la verdad, tengo miedo. Halló la sonrisa franca, estimulante del nuevo Alfredo. Así no podés seguir, qué esperanza. Se quedó un rato pensando con la mirada fija en la pared. Mirá, si han pasado 7 semanas y te siguen llamando y no te ha ocurrido nada, lo más probable es que sea una broma o ganas de joder simplemente. Cuando ocurre una cosa así, uno genera un miedo real, pero también, y es lógico que así suceda, uno inventa otra porción de miedo. Vos que siempre supiste de música, ¿conocés un tango de Ladia Blasquez que habla de los miedos que inventamos? Los miedos que inventamos nos acercan a todos. No estoy de acuerdo, esos miedos que inventamos son los más peligrosos, de esos tenés que librarte, y con urgencia, porque los miedos que inventamos son los únicos que nos pueden enloquecer. Agustín, ha sido una suerte que te encontrara o que me encontraras, porque voy a sacarte del cepo. Este sábado vas a venir conmigo. Siempre paso los fines de semana con la familia en un lindo rancho que tengo en las afueras, casi en el campo. No me gustan las playas, sabés, demasiada gente, mucho ruido. Yo soy tipo de pastito, no de arena. Precisamente este sábado mi familia no puede ir y no me gusta pasarla solo. Así que te venís conmigo y se acabó. Allá tenés libros, música, naipes, cuadros, televisor. Te hace falta un fin de semana sin sobresaltos, tranquilo. Así quedaron. El sábado, poco después del mediodía, tras bajar la cortina metálica del comercio, fue recogido por Sánchez en un flamante Mercedes. Almorzaron en un boliche medio escondido de la ciudad vieja. Nadie lo conoce, dijo Sánchez en tono casi conspirativo, pero aquí se come estupendamente, Agustín. A Agustín no le pareció tan estupendo, pero valoró el gesto y la invitación. Se sentía bien por primera vez en varias semanas. Narrarle a Sánchez toda la absurda historia había sido para él casi como haberla traspasado. Se sentía más libre, casi sereno. Menos mal, che, que me topé con vos. Ya estaba para internarme. No sé si en el hospital, en el manicomio, en la morgue. No digas pavada, dijo Sánchez. Y él verdaderamente no tuvo más que reírse. Más remedio que reírse. La carretera estaba fatal. O sea, como en cualquier tarde de sábado, pero Sánchez no se inmutaba. ¿Qué te gusta ahora en música? ¿Lo clásico? Sí, pero por sobre todo guitarra. Y en la canción, bueno, rioplatense, latinoamericanas. Biglietti, Chico, los Olima, Silvio y Pablo. Sí, todos esos me gustan. Decime, Agustín, en música, vos fuiste siempre medio subversivo. No tanto, che. Además ahora es difícil conseguir esos discos, por supuesto, pero yo los consigo, tengo mis medios, ¿qué te parece? El rancho no era rancho. Una espléndida casa
con jardín y un cerco de troncos, bastante alto. Por los perros, ¿sabés?, explicó Sánchez. Los perros. Eran verdaderamente impresionantes los perros. Ante la presencia del extraño se abalanzaron mostrando su admirable dentadura, pero Sánchez los llamó a sosiego. ¡Jules! ¡Jim! Hay que tener estos bichos, no hay más remedio. Ha habido muchos robos, ¿sabés?, y asaltos en la zona. Y además aquí estamos demasiado aislados, más vale prevenir. Quien se encargó de adiestrarlos fue mi primo, el comisario. Pará, no pienses mal. Y por eso son una garantía, mejor que todas las armas y las alarmas. Hay un viejo que viene todas las tardes. Camina como 1 kilómetro, pero él dice que le hace bien. Les da de comer, menos los fines de semana, porque venimos nosotros. Cuando pasó no demasiado tranquilo entre Jules y Jim, es mi modesto homenaje a François Truffaut. ¿Te acordás de la película? A mí me encantó. Agustín se asombró de su tamaño. ¿Y los tenés siempre sueltos? Claro, encadenados no me servirían, los tengo que tener sueltos. Además, si estamos nosotros aquí, los de la familia obedecen y no atacan. Pero cuando vengo con los botijas, salen a jugar al jardín, entonces sí los ato, por las dudas, ¿viste? Vos no sabés la reacción que puede tener un perro. El interior del rancho era muy confortable. Sánchez le mostró la habitación que le había destinado y le ofreció ropa liviana para que se cambiara. Creo que tenemos el mismo talle. Después, si hace frío, encendemos la estufa. Mientras Sánchez aprontaba los tragos, nada menos que chivas, Agustín fue revisando los libros, los discos, los cassettes. Había para todos los gustos. ¿Quién iba a pensar que aquel botija, taciturno, medio lerdo para los números, casi un pichón de hipocondríaco, se iba a convertir con los años en este tipo abierto, enterado, comprensivo, que sabía vivir y que hasta lo había empezado a curar de su miedo inventado? Mira, Agustín, con las amenazas pasa como con los perros bravos. Si les tenés miedo, se te echan encima. Si en cambio los afrontás con serenidad, entonces te respetan. Cuando sonó el teléfono, Agustín casi se le cae el vaso. Sánchez advirtió su sofocón. Tranquilo, viejo, aquí no te va a llamar nadie, aunque sea sábado. Él mismo atendió la llamada, escuchó con aire de sorpresa. Y no te preocupes, salgo enseguida. Andá llamando al médico para ganar tiempo, nena. El gesto era más de fastidio que de preocupación. ¿Qué pasa? Nada. Anoche el más chico de los pibes tenía un poquito de fiebre, pero ahora de golpe le subió a casi 40. Es bastante frágil, ¿sabes? Así que cada vez que se enferma, mi mujer se muere de susto. Puta, qué lástima. Tengo que irme, nene. Voy contigo, dijo Agustín. De ninguna manera. Vos te quedás acá descansando tranquilo, recuperando fuerza, leyendo lo que quieras, escuchando guitarra. Tengo a Segovia, Julian Brim, Carlevaro, Yepes, Williams. Podés elegir, o lo que se te antoje. Nadie sabe que viniste, así que nadie te va a llamar. Ahí te queda la heladera llena de carne, verdura, fruta, bebidas, como para que te alimente una semana cuerpo de rey. Pero yo de cualquier manera vengo a buscarte mañana por la tarde, a más tardar. Eso sí, no salgas al jardín por los perros, ¿entendés? Te saltarían encima. Por eso las ventanas tienen rejas. Aquí vas a estar tranquilo. Te hace falta reposo y tranquilidad. Aprovechate, gaviota. Sánchez recogió rápidamente el bolso, la boina, el llavero, que al entrar habían quedado sobre una mesa ratona. Antes de salir le dio un semiabrazo. Que no sea nada lo del botija, le dijo Agustín. No te preocupes, se pondrá bien, ya conozco esos vaivenes, más el susto de mi mujer que la fiebre del pibe. Pero tengo que ir. Y cuando ya salía, me dijiste que te gustan los olimareños, ¿no? ¿Los Olima? Mirá, en aquel estante está su último cassette, Donde arde el fuego nuestro, se llama. Me lo mandaron de Barcelona unos amigos, te la recomiendo, sobre todo la cara B, donde figura está llorando, es para conmover hasta las piedras. No sabés lo que es ese tema, y además es clandestina, así que sos un privilegiado, no te la pierdas. Cerró la puerta con un golpe seco. Agustín escuchó los ladridos de los perrazos. Jules, Jim, ¡quietos, basta! Y luego el Mercedes que arrancaba. Estaba un poco desconcertado por el inesperado cambio de programa.
Así todo se dispuso a pasarla lo mejor posible. Pobre Sánchez, con la buena voluntad que había puesto para que él se recuperara, se quedó saboreando y terminando el segundo Chivas y mirando uno a uno los cuadros. En realidad eran reproducciones. Miró Torres García, Pollock, Chagall, pero excelentes. Había que hacer balance. De pronto toma una decisión. Si llega a librarse de los miedos inventados y por supuesto también de los reales, se casará con Marta. Lo sobresaltó un ruido en la ventana y distinguió tras la reja las cabezas impresionantes de los perros, de Jules y Jim. No ladraban, simplemente lo miraban con fijeza, como asegurando un objetivo. Evidentemente esos mastines no eran un símbolo de hospitalidad, así que empezó a mirar los discos, los cassettes. Qué estúpido. No le había pedido a Sánchez el número de su teléfono en la ciudad para llamarlo más tarde y preguntarle cómo sigue el Botija. Así todo, aunque con vestigios de recelo, se acercó al teléfono y levantó el tubo. La línea estaba muerta. Se ve que con la última llamada se estropeó. Mejor, así estoy seguro de que los sábados no llama. Otra vez los cassettes, eligió uno de Segovia, también la de los olimareños que le recomendara Sánchez. Colocó la del guitarrista, oprimió el tecla play, con la cajita en la mano y el vaso en la otra, fue siguiendo el repertorio mientras escuchaba Fantasía, Suite, Homenaje ante la tumba de Debussy, variaciones sobre un tema de Mozart. La guitarra sonaba cálida y acogedora en aquel ambiente que, de tan impecable, parecía virgen de ocupantes. Aprovechó aquella paz solo perturbada por la visión de Jules y Jim, los perros, en la ventana, para examinar el desasosiego de sus últimos y penúltimos sábados. Mañana, cuando Sánchez venga a buscarlo, le dirá que gracias a él ya se siente libre de los miedos que inventamos. Solo le queda el miedo real, pero ahora sí tiene la impresión de que este es menos grave, más gobernable. La guitarra concluye grave y melancólica y el aparato se frena automáticamente. Retira la cassette de Segovia y pone la de los olimareños, se fija bien que sea la cara B, pero antes de oprimir de nuevo la tecla play, se sirve otro Chivas, toma un trago largo. Es cómodo y simpático el ranchito, del amigo Sánchez, del amigazo Alfredo Sánchez. Carajo, estoy borracho ya, se dice al advertir que la enorme estantería va perdiendo nitidez entremezclando sus colores. ¿Cómo será ese "Tá llorando" de los Olima? Oprime por fin la tecla, hay un espacio de zumbante silencio y luego el formidable equipo estereofónico se limita a decir: hola Agustín, te vamos a matar. No sabemos si en esta semana o en la próxima. Lo único seguro es que te vamos a matar. Chau, Agustín.